Vamos a retomar la lección de nuestra asignatura en la unidad 16. En la clase pasada estuvimos desarrollando hasta la unidad 15 en formas asincrónicas. Estuvimos desarrollando la lección 15, viendo cuáles son las causas de preferencia para el cobro de los créditos. Pudimos ver claramente de que no todos los créditos cobran con la misma prioridad, sino que esa prioridad o ese privilegio es la ley la que impone. Hoy vamos a hablar de la calificación de la quiebra. Vamos a ver que la ley prevé la existencia de quiebras casuales, quiebras culposas y quiebras dolosas, dependiendo de las circunstancias que motivaron la situación del deudor, ¿verdad? También vamos a hablar de la rehabilitación. La rehabilitación es una figura contemplada en nuestra ley a los efectos de hacer cesar las circunstancias que motivaron la quiebra de la persona. Si nos da el tiempo, que yo creo que vamos a tener, vamos a hablar también del proceso. Una particularidad que tiene nuestra ley de quiebras es de que no solamente contiene disposiciones sustantivas de fondo, sino que también contempla disposiciones de forma, porque la ley de quiebras eh, contempla el proceso de quiebras y de convocatoria de acreedores. Ambos procesos especiales, ambos son procesos especiales por cuanto que tienen su propio trámite. Hoy vamos a ver con más profundidad también la parte procedimental. Muy bien. Vamos a entrar a la dispositiva. Acá está. Muy bien. Vamos a hablar, como les adelanté, de la calificación de la quiebra. Tenemos que tener abierto también nuestros códigos penales, porque el código penal, nuestro código penal prevé conductas típicas para situaciones conducentes a la quiebra. No es que se circunscribe únicamente al ámbito puramente civil, sino que la ley contempla penas más gravosas para las personas que incurren o que caen en insolvencias. Así es que tenemos que tener listo nuestra ley de quiebras. Vamos a ver también nuestra ley de quiebras y nuestro código penal para que veamos. A ver, acá está. Muy bien, la quiebra, la calificación de quiebra se hace por el trámite incidental. Vamos a empezar diciendo eso. El trámite incidental es un trámite previsto en el Código Procesal Civil y en la Ley de Quiebras para cuestiones que son accesorias al proceso. Nosotros, por ejemplo, en Derecho Procesal Civil 1 y Derecho Procesal Civil 2, ustedes habrán abordado con los profesores los diferentes tipos de procesos que contempla nuestra ley procesal. Tenemos, por ejemplo, el proceso de conocimiento ordinario, el proceso de conocimiento sumario y el proceso de conocimiento especial. Tenemos los procesos especiales. En el proceso ordinario, ¿les parece si hacemos un repaso rápido? En el proceso ordinario, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos para contestar el traslado de una demanda? Primero tenemos que tener presente que son días hábiles. Todos son días hábiles. 18. 18 días. Perfecto. Si el demandado excepciona,
por qué plazo se le corre traslado al actor. Hagamos de cuenta que el demandado opone una excepción de falta de acción o una litipendencia o una cosa juzgada. Eso se tiene que volver a correr traslado a la otra parte. ¿Por qué plazo se le da traslado? 6 días. ¿Sí? Puede presentarse otro escenario. Puede ser, por ejemplo, de que el demandado al contestar la demanda incorpore documentos. La ley dice que de esos documentos que incorpora el demandado tenemos que correrle traslado también al actor. ¿Sí? ¿Por qué plazo le corremos traslado a esos documentos? 6 días, doctor. 6 días, Ricardo, muy bien. Por 6 días. Muy bien. Entonces, tenemos demanda, contestación, ya se contestó los documentos. A partir de ahí tenemos el periodo probatorio. Son 40 días hábiles. De esos 40 días hábiles, ¿qué plazo tenemos? Antes de avanzar, tienen que tener en cuenta de que el plazo probatorio es un plazo común para todas las partes. ¿Qué quiere decir esto? De que el plazo empieza a correr y termina para todas las partes el mismo día. ¿Sí? No es, por ejemplo, como el plazo para contestar la demanda, que es un plazo individual. Ese es un plazo para el demandado. El plazo para contestar los documentos que nos respondió recién Ricardo es un plazo para el actor, son plazos individuales. El plazo probatorio es un plazo común. ¿Qué quiere decir esto? Empieza y termina el mismo día para todas las partes. Dentro de esos 40 días, de los 40 días que tenemos de plazo probatorio, ¿en qué plazo tenemos que ofrecer nuestras pruebas? Ofrecer, 20. sí, Ricardo, adelante. 10 días, 10 días. 10 10. días. Ok. El ofrecimiento es el acto mediante el cual nosotros le decimos al juez, señor juez, estas son las pruebas que yo pretendo producir dentro del proceso. ¿Sí? Tenemos 10 días. 20 días tenemos para la absolución de posiciones, para la prueba confesoria. La ley nos da un poco más de plazo. Y el que decide si se admite o no se admite la prueba es el juez, ¿correcto? Y se admite siempre dándole conocimiento a la otra parte, porque hay algo que es vital, que es fundamental dentro del derecho procesal, que es algo inviolable, que es parte del derecho a la defensa, que es el derecho de las partes a fiscalizar las pruebas que se producen en el juicio, para que el juez pueda utilizar una prueba, pueda apreciar una prueba al momento de dictar sentencia. Esa prueba se tuvo que haber incorporado en legal y debida forma al juicio. Tuvo que haber sido fiscalizado por la otra parte. Entonces, tenemos 40 días de periodo de prueba, de los cuales acertadamente dijeron los primeros 10 son para ofrecer y el resto es el plazo para producir las pruebas. ¿Sí? Esos 30 días que sobran son o es el periodo que tenemos para producir nuestras pruebas. Si nosotros ofrecimos testigos, ofrecimos pruebas de absolución de posiciones, ofrecimos pruebas de informes, queremos que se oficie a un banco, queremos que se oficie a un ministerio, queremos que se traiga a la vista un expediente, todo eso tenemos que hacerlo en ese plazo, ¿correcto? ¿Qué pasa si el plazo no nos alcanza? Hagamos de cuenta que nosotros pusimos toda la diligencia para producirla, ofrecimos dentro del plazo, urgimos la admisión de las pruebas, diligenciamos, pero hay pruebas que nosotros consideramos fundamentales que no se pudieron incorporar al juicio. ¿Qué solución la ley nos prevé para ese escenario cuando el plazo no nos alcanzó? ¿Qué podemos pedirle al juez para, para ese escenario?
Ahí, profesor, no entra el tema que dice la ley que si no podés, tenés que identificar dónde, cómo, cuándo, en qué Claro, oficina está. claro que sí. Totalmente, Eduardo. Eso tenés que hacerlo al momento de ofrecer las pruebas. Está correctísimo lo que señalas. Así tenés que obrar. Si tenés en tu poder, vos tenés que presentar. Pero puede que un documento no esté en tu poder, esté en una oficina pública o tenga una persona pública o privada. Entonces vos tenés la potestad de ofrecer eso y para que el juez traiga la vista. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si los 40 días no es suficiente, no nos alcanzó? La ley estipula de que en ese caso nosotros podemos pedirle al juez que suspenda el plazo para alegar, que suspenda la etapa siguiente, lo que trae como consecuencia que se prorrogue por hasta 20 días más el periodo probatorio. Pero eso es solamente para producir las pruebas que ofrecimos en tiempo oportuno. ¿Correcto? Vencido esos 20 días, tenemos los alegatos. El alegato ya es la etapa, la antesala al estado de sentencia, en donde las partes lo que hacen es dar los méritos de las pruebas que produjeron y asimismo referirse a las pruebas de la otra parte. ¿Cuál es el plazo para alegatos? Son 6 días, pero este es un plazo individual, no es un plazo común. El único plazo común dentro del proceso es el plazo para es el periodo probatorio, perdón. ¿Está bien? ¿Y quién alega primero y quién alega después? La ley dice que se tiene que alegar por su orden. Tiene que alegar primero el demandante y luego tiene que alegar el demandado. 6 días para el actor y 6 días para el demandado. Luego, el juez ya llama autos para sentencia. Este proceso que acabamos de relatar es el proceso de conocimiento ordinario. Este es el que se usa para todos los juicios que no tengan un procedimiento especial, ¿sí? Reiteramos otra vez, 18 días para contestar la demanda, 40 días de periodo probatorio, 6 días de alegato para cada parte y el juez tiene 40 días para resolver, ¿sí? Este es el esquema del juicio. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero pedir, quiero promover un incidente de nulidad? O yo quiero pedirle al juez que se le declare litigante de mala fe a la otra parte. O si yo quiero pedir una cuestión accesoria al proceso. La ley dice que todas las cuestiones accesorias al proceso se deben tramitar por la vía incidental, ¿sí? Y dependiendo si suspende o no el curso del proceso, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de la incidencia, eso va a suspender o no el proceso. Si yo, por ejemplo, digo, señor juez, yo vengo a incidentar, yo pido la nulidad de la cédula que me notificó de la demanda, eso obviamente va a suspender el proceso, porque no puede avanzar el juicio hasta que el juez no juzgue la nulidad de los actos que yo ataqué. No sé si hasta acá me están siguiendo. Si por ahí vamos muy rápido, me avisan, por favor. Vamos a repetir las veces que haga falta Sí, para doctor, se que, entiende. para que se comprenda bien. Muy bien. Así la ley establece el proceso de conocimiento ordinario. Luego están los procedimientos, luego está el proceso de conocimiento sumario. El sumario, para que no nos compliquemos la existencia, los plazos se parten a la mitad. Si en el ordinario tenemos 18 días, en el sumario tenemos 9 días. Si en el ordinario tenemos 40 días de prueba, en el sumario tenemos 20 días de prueba. En el proceso sumario no tenemos alegatos, esos 6 días no lo tenemos, sino después ya se dicta sentencia. Algunos procesos, algunos juicios, la ley estipula deben llevarse por el trámite sumario, como la división de cosas comunes, la remoción de autoridades de una sociedad, y otras que la ley estipula que deben tramitarse por esa vía. Y después tenemos los procesos especiales. Como su nombre dice, ese juicio tiene un trámite para él solito. ¿Cuáles son esos procesos especiales? Tenemos, por ejemplo, el desalojo, tenemos, por ejemplo, la mensura,
tenemos el beneficio de litigar, tenemos el divorcio de común acuerdo y todos los juicios que la ley dice, para este juicio vas a usar este trámite, ¿sí? No vas a usar ni el ordinario, no vas a usar el sumario, vas a usar este, ¿sí? Y la quiebra y la convocatoria son especiales. ¿Por qué son especiales? Porque no se tramitan ni por el conocimiento ordinario ni por el conocimiento sumario, sino que tienen un trámite especial. Pero la ley reconoce el trámite de los incidentes para ciertos pedidos que hacen las partes. ¿Sí? La calificación de quiebra es uno de ellos. La calificación de quiebra se hace por la vía incidental. Es decir, se hace por la vía del incidente. El incidente sí tiene un trámite especial. ¿Correcto? Ahora, la quiebra puede ser calificada de dolosa o puede ser calificada de culposa y puede ser calificada de casual. ¿Sí? Yo creo que ustedes ya deben tener una idea de la diferencia entre doloso y culposo. Desde la época del derecho penal 1, nosotros ya escuchamos este término. Estoy seguro que ya pueden distinguir la diferencia entre el dolo y la culpa, ¿verdad? Cuando existe un acto doloso que la ley reputa de doloso, estamos ante un acto de mala fe y ejecutado con intención de dañar a la otra persona. En contrapartida, el acto culposo es el acto que se realiza por negligencia. La negligencia es el condimento principal de los actos culposos, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo una quiebra puede ser calificada de dolosa y cuándo la quiebra es calificada de culposa? Vamos a empezar por el trámite. El artículo 160 dice que la calificación de quiebra nosotros tenemos que pedir en un plazo no más de 20 días de terminada la verificación o de dictado el auto de quiebra, dependiendo si hubo o no hubo convocatoria anterior. Ya tenemos que promover el incidente. El trámite es el trámite incidental. En el trámite incidental, esto les va a servir no solamente para esta materia, sino para todas las materias en el ámbito civil. El traslado de los incidentes son 5 días, ¿sí? 5 días hábiles. Se le tiene que correr traslado al incidentado. Y se estipula un plazo de prueba de 10 días. Pero ¿cuál es la particularidad del incidente con el trámite de conocimiento ordinario? Acá yo creo que es algo que ustedes tienen que tener mucho, pero mucho cuidado cuando van a litigar. Hay que distinguir muy bien el momento en que la ley te exige ofrecer pruebas. ¿Sí? Y me quiero detener 5 minutos acá para explicarle bien esta parte. En el proceso de conocimiento ordinario, pregunto a la clase, ¿qué pruebas tenemos que ofrecer al iniciar la demanda? ¿Qué prueba la ley nos dice al iniciar, presentar ya esto? La prueba documental. Sí o sí. Las documentales, Carlos, excelente. ¿Sí? La ley dice que si tengo en mi poder, yo las tengo que presentar. Y las puedo presentar hasta antes de notificar la demanda. Porque ¿qué sucede cuando se notifica la demanda? ¿Qué sucede cuando yo preparé mi demanda, le pagué al ujier y el ujier va y le notifica a la otra parte? Le dice, Juan Pérez, vengo y le notifico que el señor fulano de tal le está demandando y le entrega la cédula con las copias para traslado. ¿Qué sucede en términos procesales ahí? Ya no se puede modificar, No se puede ni modificar. agregar nada, ni restringir nada. Sí. Pero ¿qué sucede? Que los romanos, ¿cómo le llamaban a esto? Le llamaban la traba de la litis. ¿Sí? La traba de la litis tiene por efecto fijar el alcance de la demanda. Yo ya no lo puedo, yo la demanda, una vez que se traba la litis, una vez que el demandado está en conocimiento de los términos, de mis pretensiones, de lo que yo estoy queriendo de él, yo ya no puedo tocar, yo ya no puedo aportar hechos,
salvo algunas excepciones que la ley contempla. ¿Se entiende eso? Es decir, el debate ya está sobre la mesa. ¿Sí? Pero como dijo el compañero, y como establece la ley, las pruebas que yo tengo que ofrecer para empezar la demanda son todas las instrumentales. ¿Sí? Ahora, las demás pruebas, ¿en qué momento las tengo que ofrecer? Las demás pruebas las ofrezco una vez abierto el periodo probatorio. Y acá quiero explicarles bien esta parte. El proceso ordinario te permite la facilidad de ofrecer las demás pruebas, de reservarte las demás pruebas para una vez abierto el periodo probatorio. ¿Y qué ventaja tiene esto? De que vos te podés reservar las pruebas de las cuales te querés valer para después de contestar la demanda. ¿Qué sucede cuando se contesta la demanda? Cuando vos planteas una demanda y la otra parte contesta. ¿Sí? Cuando vos planteas una demanda y la notificas, el demandado se entera de lo que vos querés, de lo que quiere el demandante. Y cuando se contesta la demanda, ¿qué es lo que sucede? Se fijan los hechos controvertidos. Creo que les expliqué en la clase pasada lo que son los hechos controvertidos. ¿Sí? Todo lo que el actor, todo lo que el demandante afirmó en su demanda, ¿qué tiene que hacer el demandado? Tiene que negarlos o reconocerlos. ¿Qué pasa si el demandado al momento de contestar la demanda no niega ni los reconoce? ¿Qué estima la ley? ¿Cómo estima la ley el silencio de la Se persona que presume no? como una aceptación, doctor. Claro, la ley le permite al juez presumir como que esa persona está asumiendo, está reconociendo los hechos afirmados por la otra parte. La actitud procesal tiene que ser la de negar tajantemente. ¿Sí? Negar tajantemente. Y ahí se van fijando los hechos controvertidos. Hagamos de cuenta que en una demanda, el actor, el demandante afirme, hagamos de cuenta que sea una demanda por indemnización de daños y perjuicios, y que el actor afirme en su demanda que el demandado iba en exceso de velocidad, iba en estado etílico y que cruzó luz roja. Tres cosas afirmó, ¿sí? Y el demandado, al contestar, niega dos y reconoce uno. ¿Sí? El demandado dice, no me iba en estado etílico. Dice, no me iba en exceso de velocidad y sí crucé luz roja. Él reconoce ese hecho afirmado por la otra parte. Los puntos controvertidos van a ser solamente aquellos que afirmó y negó la otra parte. Y solamente esos puntos controvertidos, esos hechos controvertidos van a ser objeto de prueba después en el periodo probatorio. ¿Se entiende eso, verdad? El hecho, por ejemplo, que el actor diga, fulano de tal, el demandado cruzó luz roja y la otra parte reconoce que cruzó luz roja. Reconoce expresamente que cruzó luz roja. ¿Hace falta probar eso? Si la otra parte ya dijo, sí, es cierto, crucé luz roja. Pero crucé porque venía una ambulancia detrás mío. O sea, él reconoció el hecho. Necesitaba traer testigos, informe de cámaras de seguridad para probar algo que ya se reconoció. Es un hecho controvertido eso dentro del pleito. Y No es no, un doctor. ¿verdad? No es un hecho controvertido. Y no hace falta probar eso. No hace falta esfuerzo para ello, porque la parte ya reconoció. Entonces, ¿qué particularidad tiene el proceso ordinario que te permite reservarte tus pruebas para luego de determinar los hechos controvertidos? Dijimos que el periodo para ofrecer las pruebas que no sean instrumentales son 10 días de abierto el periodo probatorio. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, Sí, doctor. Correcto. Entonces, tenemos dos actos procesales muy diferentes. Una cosa es el ofrecimiento y la otra es la producción de la prueba. ¿Sí? El acto de ofrecer es el acto formal en el cual la parte dice, señor juez, yo quiero producir estas pruebas. Tengo estos testigos, quiero pedir estos informes, quiero que venga la otra parte a absolver posiciones y cualquier otro medio de prueba que no esté prohibido por ley. ¿Sí?
Pero ¿cuál es la particularidad con los incidentes y con los procesos especiales? Que la ley no te permite ofrecerlos después. Vuelvo a repetir. Con los incidentes y en los procesos especiales, la ley no te permite ofrecerlos después. No te da esa facilidad que te da el proceso de conocimiento ordinario de ofrecer las pruebas después de contestar la demanda. La ley dice que en los incidentes, tanto el que promueve el incidente como el que contesta el incidente tienen que ofrecer todas sus pruebas al momento de promover y de contestar. ¿Notan ustedes la carga que le impone la ley al incidentista y que le impone la ley al incidentado? ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Porque es un error muy común y que da mucha pena ver en tribunales. Cuando el abogado promueve una demanda en donde la ley le impone la obligación de ofrecer todas sus pruebas y él no lo hace. Y cuando abriste el periodo probatorio, que en esos casos es solamente ya para producir, no para ofrecer, él te dice, yo voy a ofrecer después. O abierto el periodo probatorio, él te dice, ahora vengo a ofrecer. Y vos le sacas una resolución que le decís, se te deniega todas las pruebas que ofreciste. ¿Por qué se le deniega, creen ustedes? En ese escenario, ¿por qué el juez le denegaría la admisión de esas pruebas? Por extemporáneo. Porque no las ofreció en el plazo que la ley le indicaba. ¿Se entiende esa parte? Entonces, hay que poner mucho cuidado cuando litigamos a cuál es el estadio procesal oportuno para ofrecer las pruebas. Porque si no las ofrecemos en el tiempo oportuno, después ya no lo vamos a poder hacer. ¿Y un juicio sin pruebas se puede ganar? No. Porque si Profesor, mi contraparte dice blanco, profesor, ¿le puedo hacer una consulta? permíteme un ratito, María, termino la idea, ella te doy la palabra. Bueno, Si mi contraparte dice blanco en su demanda, basta con que yo diga negro y estamos en patas atrás. ¿Y a quién la ley le impone la carga de probar? La ley le impone la carga de probar al que afirma. Al que afirma. Si yo digo Juan Pérez es borracho, ¿quién tiene que probar que Juan Pérez es borracho? Si yo digo Juan Pérez cruzó luz roja, si yo digo Juan Pérez se iba a 150 kilómetros por hora, ¿quién tiene que probar? Tiene que Usted probar. tiene la carga probatoria. La ley dice que el 249 dice el que afirma la existencia de un hecho controvertido. ¿Sí? El que afirma. Entonces, una demanda en donde una de las partes se limita a decir, basta con que la otra parte niegue y la otra parte está en ventaja. ¿Se entiende? Lo importante de ofrecer las pruebas en tiempo oportuno. Porque si no las ofreciste en tiempo oportuno, después, ¿qué suceden con las etapas procesales cuando se cierran? ¿Qué fenómeno procesal sucede cuando se cierra una etapa procesal? Precluye. Se cierra y no se vuelve a abrir. Precluye. Brillante. La etapa precluye. ¿Qué sucede con el juicio a medida que avanza? Van precluyendo las etapas, se van cerrando. Terminó los 18 días para contestar la demanda. ¿Qué pasó con el plazo para contestar? Precluyó. Pasó los 10 días de ofrecimiento de pruebas. ¿Qué pasó con la etapa? Precluyó. Pasó los 40 días de periodo probatorio. ¿Qué pasó con la etapa de pruebas? Precluyó. ¿Qué hacemos? Nosotros en el proceso cerramos y abrimos etapas. Cerramos y abrimos etapas. ¿Hasta qué momento cerramos y abrimos etapas? Hasta el momento en que el juicio esté auto para sentencia. La pelota en la cancha de quién está una vez que el juicio está en auto para sentencia. El juez. Solamente en la cancha del juez. Ahí al único que ya resta escucharle es al juez, a nadie más. María, adelante, por favor. ya me respondió, profesor. Yo solamente quería saber si pasaban esos 10 días ya no se puede presentar prueba. Termina el periodo probatorio. Terminó, atendé un poco, María, lo que te iba a decir. Terminó para siempre.
Sí. Nunca más vas a poder ofrecer en la vida. Aún él teniendo las pruebas que puede probar un incidente, igual nomás. Nada, cero. Ya. Y aunque se ponga a zapatear enfrente al juzgado y a llorar, y, nada, ya cero ya. ¿Y saben lo más, Profesor, ¿saben lo más triste que suele pasar? Que a veces somos testigos quienes estamos tramitando un juicio. A veces lo más triste es de que la parte te das cuenta que efectivamente tenía la razón. Porque enseguida, cuando uno lee un expediente y va viendo cómo se fijan los hechos controvertidos, pareciera ser como que la verdad sale a la luz de a poquito. Y hay veces que vos no podés hacer lugar a una demanda, porque sencillamente las etapas fueron precluyendo y el abogado no hizo bien su trabajo. No sé si me están siguiendo, ¿verdad? Nosotros, para quienes litigan en el ámbito civil, a diferencia del ámbito penal, en donde se busca la verdad real y hay miles de formas de incorporar escritos, incidentes, pruebas, etcétera, etcétera, en el ámbito civil las etapas son mucho más cortas y van precluyendo y cerrándose a medida que transcurre el tiempo. Entonces, si yo digo, yo soy heredero porque soy descendiente de Juan Pérez, pero yo no ofrezco ninguna prueba, ¿cómo el juez va a adivinar que yo soy el hijo de Juan Pérez? Si yo digo, yo estoy casado con fulana de tal, si yo digo, soy el titular de la finca número tal, si yo digo, mi vehículo con chapa número tal, fue perjudicado en el accidente de tránsito. Yo recuerdo una vez una demanda de daño y perjuicio se rechazó. Sencillamente porque el actor, o no ni siquiera el actor antes se le pedía, te iba a dar el documento, pero el abogado se olvidó de presentar el título de propiedad. ¿Y cómo vos le vas a dar, le vas a reconocer el daño a una persona que no prueba ser el titular, ni el poseedor, ni ninguna clase, ni ningún vínculo con la cosa? Pregunto yo. ¿Creen ustedes que es factible acoger una demanda en ese escenario? posible, no. ¿Mm? Si yo te digo, señor juez Daniel Austen, yo soy el titular del dominial de la Nissan Patrol, chapa número tal, y Juan Pérez me chocó, y yo me voy en el proceso, me voy, pero en ninguna etapa del proceso yo arrimé el título de propiedad. Nunca. Ni tan siquiera la cédula verde, que por lo menos acredita prima facie la titularidad del bien. ¿Cómo el juez me va a reconocer a mí como damnificado si yo no acredito? No se puede. ¿Me entienden? Entonces, en esos casos, la demanda se rechaza por una cuestión de forma. ¿Y quién tiene la culpa ahí? Yo creo que van a coincidir conmigo de que no se trata de que el damnificado no tuvo la razón. Yo creo que si el pobre tipo sabe lo que hizo su abogado, no quiero ni animarme a adelantar lo que va a hacer, ¿verdad? Y no solamente perdió, no solamente no cobró la indemnización, sino que tiene que pagar el abogado la otra parte otra vez. Por el principio de costa, el que pierde paga. ¿Y por qué va a perder? ¿Por qué piensan ustedes que perdió? Porque no tuvo la razón. Por negligencia del abogado. Por negligencia del abogado. ¿Y qué creen ustedes que le dice el abogado al cliente cuando pierde un juicio así? Porque El juguete o algo. porque llega el momento cuando perdés un proceso en que tenés que ir a contarle a tu cliente, ¿verdad? Tenés que decirle, ¿sabe que don fulano, doña fulana, perdimos un poco la demanda? No hay justicia, profe. Famoso. En el país no hay justicia, ¿verdad? Está todo podrido, ¿verdad? Y lo primero que te pregunta tu cliente, va épico la oikoa doctor, va épico la oikoa doctora. Hemos me umina she, explica mina she va esa va para allá perder si ya le copaité ninguna prueba, o invaité con la cuatilla, ¿verdad? Y difícilmente el abogado pues vaya y reconozca su culpa, ¿verdad? Lo triste es de que ese es el escenario por el cual muchos juicios se pierden, man. Bueno,
Dejando de un lado la experiencia, ¿verdad? Que también yo creo que es enriquecedora para nosotros. Lo que yo quiero poner mucho énfasis y que ustedes nunca cometan ese error es de que siempre presten atención cuando van a litigar al estadio oportuno para ofrecer las pruebas. En el incidente, solamente el juicio ordinario te permite reservarte el ofrecimiento para el periodo probatorio, después nada. En el incidente, vos las pruebas tenés que ofrecerlas todas al momento de promover. Fíjense ustedes lo que dice el 161. ¿Algún compañero tiene la ley de quiebra? ¿Nos puede leer el 161? ¿Cómo se tramita un incidente de calificación de quiebra? Si ustedes quieren pedir que se califique la quiebra, quieren que el juez estudie. Asimismo es luz, totalmente como señala la compañera. ¿Algún compañero que tenga la ley a mano? El artículo 161, doctor, Por favor. dice, se correrá traslado por 5 días al fallido de la parte pertinente del informe del síndico. Si de la contestación del deudor resultare la existencia de hechos controvertidos, el juez convocará al síndico y al deudor a juicio verbal para dentro de un plazo que no excederá de 10 días, en el que se ofrecerán sus pruebas, las que serán diligenciadas en la misma audiencia o en la que se fije para una fecha inmediata. Podrán asistir a dicha audiencia los acreedores que hubiesen solicitado la iniciación del procedimiento. Excelente, brillante. Ese es el trámite para la sustanciación de la calificación de la quiebra. Fíjense ustedes, presten atención en la etapa en donde hay que ofrecerlas en la misma audiencia. No solamente se ofrece, sino también se producen las pruebas. ¿Sí? Y el juez tiene un plazo de 5 días para calificar la quiebra. Ahora, el 162, otro compañero si nos puede leer, vamos a proyectar para tener... El 162 es un artículo dirigido para el juez. ¿Por qué le digo que es un artículo para el juez? Orientado especialmente para el juez. Porque les dice que el juez tiene que tener en cuenta para calificar la quiebra. Acá, lo que está bajo la lupa, en el 162, en realidad durante todo el proceso, es la conducta del fallido. ¿Qué es lo que acá nosotros queremos determinar? ¿Qué es lo que acá nosotros queremos que salga a la luz? Queremos que salga a la luz si el tipo actuó con dolo o si el tipo actuó con culpa. Si estamos ante una persona que intencionalmente provocó la situación en que se encuentra o una persona que debido a su negligencia cayó en el estado de insolvencia. ¿Verdad? Hay ciertas conductas que la ley reputa como dolosa automáticamente. Una de ellas, por ejemplo, es cuando se declara la nulidad del concordato. ¿Recuerdan ustedes? Eso fue pregunta del primer parcial. ¿Recuerdan ustedes cuál es la causa fundamental sobre el cual gira la nulidad del concordato? Eso que se pide, que tiene durante un año se puede pedir. Un año tener para pedir la nulidad. ¿Recuerdan cuál era el condimento fundamental? Era el dolo y el fraude. Si durante un año se determina, se constata el dolo o el fraude que normalmente trasluce cuando el acreedor, cuando se ocultan bienes, cuando se infla el pasivo, cuando se favorece a una de las partes o cuando la persona está fugada, oculta, son actos que te revelan que el tipo es un jodido, ¿verdad? Que el fallido es una persona que no puede ser considerada de buena fe bajo ningún sentido. Entonces, ¿qué dice la ley? Si se declara la nulidad del concordato, le dice la ley al juez, vas a calificarme la quiebra como dolosa, automáticamente. ¿Sí? Si el juez declara la nulidad del concordato por haber acreditado el dolo en la conducta del fallido, me vas a calificar como doloso, dice la ley, automáticamente. Porque ahí pues ya no hay más nada que discutir. ¿Sí? Porque para que el juez declare la nulidad del concordato tuvo que preceder nomás luego una investigación
para determinar el dolo del deudor. Y si eso es así, entonces la ley dice, acá estamos ante una conducta dolosa. Pero ¿qué más dice la ley que tenemos que considerar cuando vamos a calificar la quiebra? Uno es el cumplimiento que le impone el artículo 9. ¿Quién recuerda lo que dice el artículo 9? El artículo 9. Declararse en quiebra o presentarse, era profesor, creo que es. Solicitar. Exacto, exacto, Clotilde, exacto, Eduardo, brillante. El artículo 9 dice que el deudor comerciante al llegar al estado de insolvencia tiene que ir a presentarse ya, sí o sí. No tiene que esperar 2 días, 10, 20 ni meses. Tiene que irse al momento de caer en insolvencia. ¿Sí? La ley no le da plazo al deudor comerciante. Entonces, lo primero que va a ver el juez, ¿se presentó dentro del plazo? Segundo, ¿qué otro elemento tiene que tener en consideración? Los balances e inventarios, ¿fueron llevados correctamente? ¿Existen libros contables? Tercero, la relación que haya presentado el fallido sobre las causas de la insolvencia y las que resulte de los libros. Una cosa, por eso es que yo pongo mucho énfasis y creo que les comenté también de la misma forma cuando hablamos en esa bolilla. ¿Por qué la ley le da al juez la potestad para pedir cualquier informe? Cuando la persona va y denuncia su insolvencia, pide su convocatoria. ¿Por qué la ley le dice al juez, podés pedir lo que vos quieras? ¿Recuerdan ustedes que yo les había preguntado, si ustedes son jueces, qué van a pedir? Uno de ustedes me dijo, yo pediría informe a Hacienda para ver su declaración de jurada. Otro me dijo, yo pediría informes en registros públicos para ver si tiene casa, vehículos. Y otro compañero me había dicho, recuerdo muy bien que me dijo, pediría su declaración jurada en la Contraloría, si es que es funcionario, autoridad, lo que sea, ¿verdad? Y fantástico, porque la ley dice cualquier información que revele su patrimonio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el deudor te dice, al juez le dice, porque recuerdan que el juez le hace llamar al deudor en una audiencia antes de admitir la convocatoria? El deudor le dice, señor juez, yo caí en insolvencia por estos motivos. Pero resulta ser de que vos revisás los libros, revisás la contabilidad, revisás los informes, y en realidad está ante una persona que hace 2 años no presentaba movimiento en Hacienda, que hace 2 años no presentaba declaraciones juradas de ingresos, que ves una actividad nula y demás indicios que te indican de que esa persona que no es como te está relatando. Las pruebas te dicen una cosa, pero esta persona te dice otra cosa. Y en este caso, qué es lo que prevalece? Prevalecen lo que dicen las pruebas. ¿Me entienden? ¿Qué pasa si el deudor, porque uno de los requisitos para iniciar una convocatoria es de que el deudor tiene que decir, esto es todo lo que tengo, estos son los vehículos, estos son las casas, estos son las rentas, estos son las acciones? ¿Y qué pasa si al pedir el informe el juez se percata de que él ocultó bienes? Él no declaró cuentas bancarias, él no declaró participaciones en sociedades, él no declaró una herencia que estaba recibiendo, una herencia muy sustanciosa. Es decir, él se limitó a decir, esto nomás tengo, pero en realidad tenía un montón de cosas. ¿Sí? Para eso la ley estipula que el juez tenga que pedir lo que a él le parezca. ¿Sí? Porque esos informes no va a poder borrar el deudor fácilmente. ¿Me entienden? Entonces, cuando vos vas a calificar de dolosa o de culposa, fíjate qué te dijo el tipo. Ah, mira, pues el tipo me dijo que tenía esto y esto. Revisé los libros y están bien llevados. Visto los balances, están bien llevados. El tipo se presentó en tal fecha a denunciar la insolvencia y las pruebas me dicen que efectivamente en esa época cayó en insolvencia. Es decir, en ese escenario no tenés, por ejemplo, méritos para decir, por lo menos al inicio no tenés méritos para decir, este es una quiebra dolosa. Vas a decantarte o por una casual o por una culposa. ¿Se entiende?
más o menos los parámetros que la ley le dice al juez. Mira, cuando vas a estudiar, considera esto, atende esto, presta atención en esto, ¿sí? Porque no es fácil. Yo les puedo decir que no es fácil tomar decisiones de esta naturaleza y estos parámetros que la ley nos señala son de mucha importancia. Son de mucha importancia porque en ese caso la ley ya te da con mucha claridad en qué situaciones vas a calificar la quiebra de dolosa y en qué circunstancias vas a calificar la quiebra de culposa. Ahora me gustaría pedirle a dos compañeros diferentes, uno que nos lea el artículo 165 y el otro compañero nos va a leer el 166. Vamos a poner acá en pantalla como para que puedan leer. Si me permiten tomar también un sorbo de mi tereré. No, espera. Este es, vamos a ir a nuestra ley de quiebras. Vamos a ver cuándo la quiebra es dolosa y cuándo la quiebra es culposa. Ahora, les pido que presten atención a lo que van a leer los compañeros o la compañera. Y fíjense ustedes si estas conductas que enuncia, primero vamos a ver la quiebra dolosa. Quiero que presten atención y vean si podemos hablar de negligencia en una de estas causales. Si se puede concluir de que hay negligencia o sin querer queriendo el tipo cayó en... Vuelvo a repetir, primeramente vamos a hablar de la conducta dolosa. Cristian, ¿será que no puedes leer el 165, por favor? Sí, doctor. Podrá considerarse dolosa la conducta patrimonial del deudor en los casos en que se probare alguna de las circunstancias siguientes. Si ha supuesto gasto o pérdida o no justificase la salida o existencia del activo de su último inventario, la del dinero o valores de cualquier género que hubiesen entrado posteriormente en su poder. Si ocultare dinero, créditos, efectos u otra clase cualquiera de bienes o derechos. Si hubiere simulado deudas o se hubiere constituido deudor sin causa. Si hubiere realizado enajenaciones simuladas de cualquier clase que fueren. Si hubiere consumido y aplicado para sus negocios propios fondos o efectos que le hubiesen sido confiados en depósito, mandato o comisión, sin autorización del depositante, mandante o comitente. Si hubiere comprado simultáneamente bienes de cualquier clase en nombre de terceras personas. Si después de haberse hecho la declaración de quiebra hubiere percibido y aplicado a usos personales, dinero, efectos o créditos de la masa, o si por cualquier otro medio hubiere distraído de esta alguna de sus pertenencias. Si no hubiere llevado los libros indispensables o si los hubiere ocultado o los presentare truncados, falsificados o sustituidos. Si hubiere fugado, ocultado y si se hubieran clausurado los procedimientos por insuficiencia del activo. Gracias, Cristian. Ahora, presten atención en lo que leyó Cristian recién. Cada inciso van a encontrar ustedes una palabra o ocultado, simulado, fraudulento. Cada inciso, cada numeral que ustedes están viendo acá, cada una revela una conducta dolosa. Si el tipo está oculto, no puedes asumir que es una persona de buena fe. Si se clausura la quiebra, ¿recuerdan ustedes en la lección 15? Por dos formas se puede clausurar la quiebra. Uno es porque se pagó todo y otro porque no hay plata para pagar. Cuando se clausura por insuficiencia, es doloso. Si no lleva los libros, doloso. Si después de declarar la quiebra, recuerdan ustedes, una vez que se declara la quiebra, lo que el tipo hace es ineficaz. Ni siquiera es revocable, es ineficaz. Y si a pesar de eso, sabiendo él que no tenía que hacer, hace, doloso. Si compró simultáneamente bienes a nombre de tercera persona, doloso. Si hubiera consumido o aplicado negocios propios fondos que hubieran sido destinados al depósito o mandato sin autorización, eso es recontra doloso. Enajenaciones simuladas, doloso. Simulado deuda, doloso. Ocultar dinero, doloso. Así, cada conducta que ustedes ven acá, no van a encontrar ninguna que pueda
concluirse que es por la falta del deber de cuidado o por la negligencia. Todos estamos hablando de actos dolosos, ¿sí? En estas circunstancias, la quiebra es declarada dolosa. Daniel Austen, ¿será que no puedes leer el 166, por favor? Ahora vamos a ver una conducta culposa. En la culpa, el elemento central suelen ser 3. Algunos suelen resumir en 1. Cuando hablamos de culpa, es la negligencia por el duty of care, dicen los americanos, el deber de cuidado, ¿verdad? Cuando vos teniendo que tomar precauciones no la tomás. Otros agregan a esto la negligencia, la impericia o la desidia, ¿verdad? Pero no es la intencionalidad el centro cuando hablamos de una conducta culposa. Y fíjense ustedes, esto es lo que la ley reputa de culposo. Sí, Daniel, si no puedes leer, por favor, el 166. Sí, profesor. Podrá considerarse culposa la conducta patrimonial del deudor cuando se probasen algunas de las circunstancias siguientes. Si hubiera sido declarado en quiebra por no haber cumplido las obligaciones de un concordato precedente. 2. Si hubiera contraído por cuenta ajena sin recibir valores equivalentes compromisos que se juzguen excesivos con relación a la situación que tenía cuando los contrajo. 3. Si tratándose de deudor comerciante no se hubiera presentado en el tiempo y en la forma establecidos en esta ley. 4. Si se ausentare o no compareciere durante los trámites del juicio. 5. Si sus gastos personales o los de su casa se consideran excesivos con relación a su capital y al número de los miembros de su familia. 6. Si hubiera perdido sumas considerables en juegos de azar o en operaciones de agio o apuestas. 7. Si con el fin de retardar la quiebra hubiese revendido con pérdida o por un precio menor que el corriente efectos que hubiere comprado el crédito en los 6 meses anteriores a la declaración de quiebra y cuyo precio se hallare todavía devenido. 8. Si con el mismo propósito hubiere recurrido en los 6 meses anteriores a la presentación a medios ruinosos para procurarse recursos. 9. Si después de caer en insolvencia hubiere pagado a algún acreedor en perjuicio de los demás. 10. Si el deudor comerciante hubiere estado en débito en el periodo transcurrido desde el último inventario hasta la presentación o declaración de quiebra por sus obligaciones directas, por una cantidad doble del haber que resultare según el mismo inventario. 11. Si no hubiere llevado con regularidad sus libros en forma determinada por la ley. O 12. Si no hubiere cumplido con la obligación de registrar las capitulaciones matrimoniales u otras acciones especiales de propiedad de su mujer. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel. Estas son las conductas que la ley reputa de culposas. Vamos a ver ahora en la siguiente unidad, la unidad 17, cuáles son las consecuencias que la ley depara para una conducta culposa y cuál es la consecuencia que la ley depara para una conducta dolosa. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda antes de proseguir? Vamos a hablar ahora de la unidad 17. Profe, dos nomás son, ¿verdad? Culposa y dolosa nomás. También No está es casual. también la casual. La casual es cuando no es dolosa ni culposa o cuando no hay incidente de calificación. Ah, dale. Ya está, profe. Dale, querido. Muy bien. Profesor, una consulta nomás, profesor. Adelante, Ricardo, por favor. Profesor, cuando habló de culposa, dolosa y culposa, habló de negligencia, impericia y desidia, dijo profesor. Yo dije, Ricardo, que estos son los elementos comunes que se observan en las conductas culposas, así mismo. Ah, ya, ok. Perfecto. Eso nomás, doctor. Gracias. Dale, querido. Bueno, Profesor,
no sé si me adelanto un poco, pero una vez que se determine que la conducta fue dolosa, ahí recién se pasa, por ejemplo, el juzgado pasa, por decirlo así, de oficio a denunciar las actividades conducentes a la estafa. Sí, ahí tienen que comunicar a la parte penal, Carlos. A la parte penal, claro. Pero eso lo hace el juez mismo de oficio o De oficio, el juez de oficio. De oficio. Perfecto. Yo les cuento que muchas veces en el trámite de un proceso surgen conductas que pueden constituirse hechos punibles. En esos casos, el juez, el Código Penal establece que cualquier persona que tiene conocimiento de un hecho punible tiene la obligación de denunciar. ¿Correcto? La vez pasada, por ejemplo, en el juzgado declaramos la nulidad de una escritura pública porque se falsificó la firma, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no solamente tenés el deber de anular el acto jurídico, sino que en tu resolución, por lo que dispone el Código Penal, tenés la obligación de comunicar al Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinentes, ¿verdad? En este caso, como la conducta conducente a la quiebra está tipificado en el Código Penal, en el artículo 178, la ley establece con suma claridad de que eso tiene que ser comunicado a la parte penal. Bueno, vamos a hablar ahora de la rehabilitación. La rehabilitación es el acto, la resolución dictada por el juez, mediante el cual hace cesar todas las inhabilidades, no solamente las inhabilidades, sino el estado de quiebra de la persona. Rehabilitar es hacer cesar el estado de quiebra y que la persona retome otra vez el control de sus actividades. La ley establece, lo que vamos a ver en esta bolilla es que la ley establece plazos y condiciones diferentes para los tres tipos de quiebras. Para la casual, establece otro plazo cuando la quiebra es declarada culposa y establece otro plazo cuando la quiebra es declarada dolosa. Los plazos que establece la ley están en el 171. El 171 dispone que la rehabilitación procede cuando estamos ante una quiebra casual a los 3 años de dictado al auto de quiebra. Siempre que la quiebra no haya sido declarada culposa ni dolosa. A los 4 o 7 años, dice la ley en el numeral 2, si la quiebra hubiese sido declarada culposa o dolosa, respectivamente cuando no hubiese sentencia condenatoria en lo criminal. Porque algo que tienen que tener presente es de que la cosa juzgada hace de lo penal para con lo civil, pero normalmente en lo penal eso se tiene que volver a investigar. ¿Está bien? Y si hay una condena y la pena de una conducta conducente a la quiebra son de hasta 5 años. Entonces, si en materia penal, a menos de declararse la quiebra, la persona es condenada en instancia penal, el plazo se tiene en consideración también si hay o no hay condena. Y a los 4 o 7 años de cumplida la sentencia condenatoria, ojo con esta diferencia. En el primer numeral nosotros tomamos en cuenta desde el auto que declaró la quiebra. En el segundo acto desde el auto o la sentencia que declaró que calificó la conducta. Y en el tercero es desde cumplida la sentencia. ¿Sí? Así que presten mucha atención para no confundirse. Desde que declara culpa o fraude respectivamente si el deudor fuera comerciante o de la que hubiese impuesto si era un deudor civil. Esos son los plazos que tienen que transcurrir, dice la ley, para que se pueda dictar resolución de rehabilitación. También se puede dictar la rehabilitación si la persona paga. Si la persona paga y demuestra con recibos que pagó sus obligaciones, en el caso de una quiebra casual, también se puede disponer la rehabilitación. El procedimiento, la rehabilitación será pedida al juez de la quiebra o quien tuviera interés en ella. Y se acompañarán todos los documentos que la ley y todos los requisitos que la ley establece. ¿Se puede oponer a la rehabilitación? La ley dice que sí se puede oponer. Cualquier interesado se puede oponer a la rehabilitación. Porque esta solicitud es comunicada por edictos. Cuando una persona pide la rehabilitación, se comunica en 2 diarios y las personas los interesados tienen 30 días para oponerse a la rehabilitación del fallido.
Vencido el plazo, sin que nadie se oponga, se le escucha al fiscal, se le escucha al síndico y el juez dicta haciendo o no lugar a la rehabilitación. Y esto se inscribe nuevamente en el Registro General de Quiebras. ¿Por qué uno puede oponerse, profesor, a la rehabilitación de un fallido? Y puede que pida antes del plazo, por ejemplo. Puede que existan circunstancias que puedan constituirse en obstáculos para que la persona se rehabilite. Y el interesado tenga interés en que permanezca el estado de quiebra, que no se levanten las restricciones. Pero eso va a ser examinado por el juez previo dictamen del síndico y del Ministerio Público. Y si él cumple con esas obligaciones y paga anticipadamente sus deudas, Entonces se le va a rehabilitar. Él lo va a pedir y se le va a rehabilitar. ya, No hay obstáculo ahí. gracias. No, no es nada. Bueno, ahora vamos a hablar de la bolilla 18. La bolilla 18 prácticamente nosotros ya la tenemos desarrollada, porque es lo que nosotros venimos hablando, es el proceso. Les comenté que la ley de quiebra es una ley que tiene 3 componentes, es de fondo, de forma y también es orgánica, porque establece cómo va a estar compuesto la Sindicatura General de Quiebras, los requisitos para ser agente síndico. El carácter de juicio de quiebra también nosotros habíamos hablado ya en las primeras unidades. Habíamos dicho que es un juicio universal de ejecución colectiva, que tiene fuero de atracción. El juez... Profesor, permiso, breve nomás, profesor, un ratito con respecto a lo de la rehabilitación. Adelante. Entonces, cuando uno se declara rehabilitado, directamente uno pierde ese desempoderamiento que tenía, ¿verdad? Cesa Vuelve- todo. Se vuelve a retrotraer como cuando era antes de eso. Cesa todo, Carlos, así mismo. Exacto. Dale otro, gracias. Muy bien. El proceso, el competente dijimos ya, habíamos dicho ya que es el juez en donde el deudor tenga su domicilio. Esto es el juez competente para entender en la quiebra y para entender en la convocatoria. Acciones. ¿Cuáles son las acciones que generan fuero de atracción? Yo le había explicado lo que era el fuero de atracción. En las primeras bolillas creo que les expliqué. Si por ahí todavía hay dudas, me avisan y vamos a volver a explicar. El juicio de quiebra ejerce fuero de atracción sobre todas las cuestiones patrimoniales contra el deudor. ¿Qué quiere decir fuero de atracción? Es de que la competencia se desplaza a favor del juez de la quiebra. Habíamos dicho de que otro juicio que tiene similar consecuencia es el juicio sucesorio. Cuando se abre la sucesión de una persona, todas las demandas dirigidas contra el causante o contra los bienes de la sucesión deben tramitarse ante el juez de la sucesión. Lo mismo sucede con el juicio de quiebra. La ley en el artículo 177 establece cuáles son las demandas que se tienen que tramitar sí o sí ante el juez de la quiebra. Las demandas contra el deudor, acciones que se refieren en la sección 5, que son las revocaciones, los actos revocatorios, todas las acciones emergentes del concordato, si querés pedir la rescisión, la impugnación, y todas las acciones de restitución también son competentes del juez de la quiebra. Básicamente, ante el juez de la quiebra se tramita todas las acciones que tengan que ver con el patrimonio del deudor. Intervención fiscal, ya les comenté de que la intervención del fiscal es fundamental porque el fiscal es el representante de la sociedad. ¿Y por qué el fiscal, dirán ustedes, tiene que tomar intervención en un juicio de quiebra? En un juicio ejecutivo, por ejemplo, el fiscal no es parte. Cuando vos te vas y le cobras un pagaré a otra persona, no le vas a encontrar a un fiscal en lo civil ahí. ¿Y por qué sí le encontrás en un juicio de quiebra? ¿Por qué habíamos dicho que sí le encontramos en una convocatoria? ¿Y por qué sí le encontramos en un juicio de quiebra? Porque aquí está comprometido en un juicio de quiebra y en un juicio de convocatoria. Está comprometido el orden público. Claro, ahí está comprometido el interés de la sociedad, no solamente del fallido y sus acreedores, sino que también el interés público. Por eso es que siempre le vamos a ver al fiscal en lo civil y comercial presente. Notificaciones. Ahora que vamos a hablar de notificaciones, tenemos que decir que nuestra ley, que es del año 69, está muy desfasado al respecto. ¿Cuántos tipos de notificaciones vieron ustedes en derecho procesal? ¿Quién me puede citar? Cuando hablamos de notificaciones,
¿Cuántas formas hay de notificarse en un proceso? Empiezo yo. El más común es por cédula. Cuando se va a luquear a tu casa, te toca la puerta y te dice, señor Juan Pérez, le traigo una notificación acá en una demanda. ¿Qué otro tipo de notificaciones conocen ustedes? Por Aparte de automática. por automática. ¿Qué días? Por edictos. Martes, jueves. Edictos, martes y jueves. Otro tipo de notificación. Telegrama. Telegramas, muy bien. Otro tipo de notificación. Cuando pedís copia del expediente y retirás, ¿también o no? También. También te notificas de todo ahí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el 1 de mayo de este año, entró en vigencia una ley recién salida del horno que contempla la existencia, la vigencia del domicilio electrónico. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque esa ley modificó el artículo 133 del Código Procesal Civil. El artículo 133 del Código Procesal Civil es el artículo que establece cuáles son las resoluciones que se tienen que notificar por cédula en formato papel en el domicilio del demandado. ¿Qué resoluciones se tienen que notificar por cédula en formato papel en el domicilio del demandado? La sentencia definitiva, por ejemplo. Traslado de demanda. Traslado de demanda. Después, ¿qué más? Vamos a abrir nuestro código procesal. Si me dan un minuto, vamos a abrir y vamos a leer juntos. ¿Qué artículo era, profesor? El 133. Si por ahí tienen antes, ganamos tiempo y ya nos leen. Así miramos juntos lo que dice el 133. Acá ya encontré. Voy a presentar también para que vean los compañeros. Y les voy a mostrar lo que dice la ley también. Así es que, señoras y señores, vamos a tener que estar atentos a nuestros domicilios electrónicos. Ya se va a terminar eso de yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no estaba notificado. Estas son las actuaciones que tienen que notificarse. Este es el artículo 133 del Código Procesal Civil. Fíjense ustedes lo que se notifica en el domicilio del interesado. La ley pretende que estas actuaciones que ustedes ven en pantalla se le notifique y en la mano del demandado o de la persona interesada se le ponga. Como dijo el compañero recién, traslado de la demanda, obviamente. La providencia o la resolución que ordena la causa de prueba, sí o sí. La providencia que le cita a la parte a absolver posiciones, sí o sí. Todas las resoluciones dictadas entre la providencia de autos y la sentencia por cédula. Todas las providencias que dispongan intimaciones y reanudación de plazo por cédula. La providencia que tiene por devuelto los autos por cédula. La primera providencia que se dicte luego que el expediente está paralizado. La que dispone de traslado y vista de liquidaciones. Citaciones a personas extrañas en el proceso. La sentencia definitiva, como dijo el compañero. La providencia que el tribunal para fundar los recursos, cuando estamos en alzada, y las demás resoluciones que disponga el juez o el tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Que esto la ley decía que tenía que disponerse. Ahora yo ya les cuento de que esta resolución estaba tácitamente modificada con la ley que dispuso la implementación del expediente electrónico. Solo que no fue una derogación expresa. Ahora permítanme, les voy a mostrar lo que dice la ley que entró en vigencia hace un par de días. Creo que tengo acá. A ver, acá está. Le quiero pedir a un compañero que nos lea el acápite de la ley y después otro compañero que nos lea la disposición que les voy a mostrar. Esta ley es la ley 6.822/2021. Esto que ven acá es el acápite. Y esta ley modificó el artículo 133 que acabamos de ver. La ley se titula de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos. Entre los últimos artículos, vamos a ver.
Acá habla del expediente electrónico, la firma. Acá está. ¿Algún compañero? Vamos a verle a una compañera, vamos a escucharle a una compañera si nos puede leer. María González, ¿será que no puede leer este artículo que está en pantalla, el 102? Leo, profe. Quiero que presten atención porque modifica el artículo 133 que acabamos de leer del Código Procesal. De las notificaciones judiciales. En el marco de los procesos judiciales tramitados electrónicamente, aquellas notificaciones que conforme al artículo 133 del Código Procesal Civil deban ser realizadas en el domicilio del interesado, quedarán cumplidas con diligenciamiento de la cédula de notificación electrónica depositada en el domicilio electrónico. El plazo empezará a correr desde el día hábil siguiente de su depósito en la bandeja correspondiente, haya o no el destinatario accedido a la misma. Los casos en que los diligenciamientos de la cédula de notificación deban de ser realizados en formato electrónico o papel serán regulados por la Corte Suprema de Justicia. Gracias, María, muy amable. Fíjense ustedes, a partir del 1 de mayo tenemos una ley nuevita salida del horno que modificó nuestro 133. Eso que nosotros nos habían enseñado durante toda la facultad y que pensamos de que teníamos que esperar en nuestras casas cómodos esperando la cédula, hoy en día está modificado. ¿Correcto? Ahora, como señaló la compañera y como está en la ley, la Corte Suprema reguló las resoluciones que tienen que ser notificadas por formato papel. Eso está en una acordada. La acordada de la Corte dice que se tienen que seguir notificando en formato papel. El traslado de la demanda, obviamente, el traslado de documentos, citación de terceros al juicio y las que disponga el juez, dice la acordada. ¿Sí? Traslado de la demanda, traslado de documentos, citaciones de personas extrañas al proceso y las que disponga el juez. Daniel, adelante. Sí, profesor. Una vez depositada en el domicilio se refiere a que una vez que haya recibido, haya abierto o no, ya es otra cosa, ¿verdad? Así mismo, Daniel. Ya terminó, eso yo no sabía. Ahora dirán ustedes, ¿por qué lo que es el domicilio electrónico? La ley conceptúa el domicilio electrónico. La verdad es que usa términos muy técnicos. No me quiero ni arriesgar a explicar eso, ¿verdad? Pero básicamente es cuando creas tu usuario de gestión electrónica, esa es tu firma electrónica. Por eso es que el abogado hoy en día no necesita firmar en forma hológrafa sus escritos. Cuando el abogado manda al juzgado en un expediente electrónico un escrito con su firma electrónica, eso genera un código QR y identifica al profesional. Y eso hace que ya no sea necesario para el juez. Nosotros ya no le pedimos al abogado que él firme, porque esa identificación me certifica a mí de que ese escrito proviene de la bandeja del abogado. Y en esa misma bandeja, en ese mismo perfil, el abogado recibe las notificaciones, las cuales pasan a ser su domicilio electrónico. En adición a esto, tenemos también que señalar de que las partes también pueden pedir su vinculación al expediente. Yo, sin que sea abogado, yo puedo ir a pedir al juzgado que me vinculen a mí porque yo también quiero controlar el expediente. Entonces, eso también a mí me genera una bandeja, la cual yo tengo que revisar porque a mí, como ustedes ven lo que dice la ley, revise o no revise. Ahora, esto es una presunción que la ley llama juris tantum, perdón, jure et de jure. ¿Conocen ustedes la presunción juris tantum y la presunción jure et de jure? Hay circunstancias que la ley admite prueba en contra, ¿verdad? La ley presume de válido, pero admite prueba en contra. Los instrumentos públicos, por ejemplo, los instrumentos públicos tienen validez juris tantum. Si un escribano pone, acá vino José Villalba a firmar, la ley presume que efectivamente José Villalba se fue. Pero yo puedo rebatir esa presunción si yo presento pruebas en contra, ¿verdad? Yo le puedo despojar de esa presunción. Pero hay actos que la ley no admite prueba en contra. No admite. Y esta es una de ellas. Por eso que la ley
atiendan bien el término que utiliza, haya revisado o no haya revisado. Vos le puedes decir al tribunal, señores miembros, yo no tuve internet desde el lunes hasta el viernes. No tuve WhatsApp, no tuve Instagram, no tuve Facebook, se me cortó mi Tigo, le mostrás, le probás todito que se te cortó el internet, no me interesa. Revises o no revises. Fíjense ustedes lo tajante que es la ley. No admite prueba en contra. Muy bien. Profesor, esto se presta también a darle otra vez una supremacía de poder al abogado dentro de lo que tiene que ver con manejar todo lo que son los documentos muy personales de las personas, o sea, de los clientes, ¿verdad? ¿En qué sentido, Carlos? En el sentido de que, por ejemplo, si a mí me notifican algo, bueno, directamente va a llegar a mi casa y yo le doy a mi abogado en todo caso, ¿verdad? Y directamente, sí o sí, indefectiblemente, yo estoy al tanto de que me llegó una notificación. Así mismo, totalmente. La vez pasada, por ejemplo, promovieron Doctor, permiso. Adelante, por favor, adelante. Un comentario, salvo que sea notificación voladora, porque en la práctica lamentablemente ocurre mucho eso. También es una realidad que no podemos soslayar, ¿verdad? También. La vez pasada, por ejemplo, promovieron un incidente y básicamente el incidente decía, mi patrocinante murió. Y trajeron el acta de defunción del abogado patrocinante. Pero el justicial estaba vinculado al expediente y tenía otro patrocinante. Lo que él pretende probar y las actuaciones que él pretende anular es porque él no revisó la bandeja de notificaciones y no solamente no revisó él, sino no revisó su otro patrocinante, ¿verdad? Porque hay veces que una persona opta por hacerle firmar a 3, 4 abogados y todos esos abogados son vinculados al expediente electrónico y las bandejas, las cédulas se generan para todos en un proceso. Y ahora ven ustedes claramente lo que dispone la ley. Una vez que él lleva la bandeja, el plazo empieza a correr, se disparan los plazos, ¿verdad? Así es que esto va a hacer que nosotros vamos a estar muy, muy, muy pendientes de nuestras bandejas, ¿verdad? De nuestras bandejas de notificación, lo que la ley llama el domicilio electrónico. Ahora ya no tenemos solamente domicilio real, procesal, especial, legal. Ahora a eso tenemos que agregarle el domicilio electrónico. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? Vamos a ver ahora las publicaciones. Serán un diario con asiento en el juzgado. La notificación se entenderá el día de la última publicación. A partir de ahí corre la notificación. Hay cosas que se notifican por edictos, como ustedes vieron, por ejemplo, el auto interlocutorio que dispone el artículo 18 de la ley de quiebra se notifica por edicto a los acreedores. Yo ya había manifestado mis reparos a esto. También el auto que se le declara en quiebra a una persona se notifica por edictos. El pedido de rehabilitación se notifica por edictos. Es decir, los edictos se utilizan todavía en la ley de quiebras. Yo creo que poco a poco vamos a ir dejando también de lado ya esto, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la bolilla 19. La bolilla 19 es una bolilla súper corta que habla del registro general de quiebras. ¿Para qué sirve el derecho registral? ¿Para qué nosotros publicamos en los registros públicos las actuaciones y la celebración de actos jurídicos? Para dar publicidad a los actos. Si yo, por ejemplo, inscribo la declaración de quiebra de Juan Pérez, ¿para qué yo hago eso? Para que todo el mundo sepa que Juan Pérez fue declarado en quiebra. Si yo inscribo la admisión de convocatoria de acreedores de Juan Pérez, ¿para qué lo hago eso? Para que todos estén enterados. Si yo inscribo el título de propiedad de una casa que compré acá en el barrio Sajonia, ¿para qué inscribo? Para que todos sepan de que la finca número tal del distrito de Asunción es mío. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hace el derecho registral? Es darle publicidad a los actos. ¿Y para qué es la publicidad? ¿Para qué sirve la publicidad? Para dar seguridad a los actos jurídicos. Porque si yo quiero comprar la casa de la esquina, que a mí me gusta, y dice, tiene un letrero se vende, ¿verdad? ¿Con quién yo voy a tratar?
Con el dueño. ¿Y cómo yo voy a estar seguro de quién es el dueño? ¿Cuál es el órgano, la institución pública encargada de registrarle a los dueños? El registro público. Voy a ver quién es el dueño y voy a hablar con el dueño. Y si yo quiero saber en qué condiciones está la casa, si tiene hipoteca, prenda, embargo, litis, pues yo tampoco quiero comprar un problema. ¿Verdad? ¿Quién quiere comprar un problema? Nadie. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero saber si esa casa tiene litis, embargo, hipoteca, si se está peleando su hermano con él, yo me voy y pido una condición de dominio y el registro me va a decir, esta casa está limpito, no tiene nada. Entonces, ahí yo me voy a ir a hacer trato. Entonces, ¿qué es lo que preserva el derecho registral? La seguridad de los actos públicos, de los actos procesales, y para que las personas también no se puedan amparar en la buena fe cuando una persona actúa en forma dolosa. Si yo, por ejemplo, me voy y compro una estancia y la escribana me dice a mí, mira, señor, esta estancia que vos querés comprar, porque la escribana tiene la obligación de informarte de la situación, te dice, mira, señor, esta estancia tiene un juicio de sucapión y esta estancia también tiene 2 embargos y te cuento que esta estancia tiene una hipoteca. Yo compro con los problemas que tiene. ¿Puedo yo afirmar el día de mañana, yo no sabía que tenía problemas? No, nunca. Yo no me puedo amparar en las reglas de la buena fe cuando a mí se me informó de la situación en que se encontraba la cosa. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, para eso sirve el derecho registral. Y la ley de quiebra establece cuáles son los actos que deben inscribirse. Acá vamos a ver, vamos a presentar las que están en el artículo 183. Vamos a ver qué es lo que se tiene que inscribir. Ya les expliqué para qué se inscribe, para darle publicidad. Se inscribe la apertura de juicio de convocatoria, el desistimiento de la convocatoria, la homologación del concordato, la declaración de cumplimiento del concordato, la anulación, la quiebra, la revocación, la rehabilitación, la revocación de la rehabilitación, la clausura de procedimientos y la reapertura de quiebra. Todas estas resoluciones que dicta el juez tienen que ser inscritos en registros públicos. Correcto. Esa oficina que está ahí al lado de Multiplaza, ¿verdad? En kilómetro 5. Todo se tiene que inscribir ahí. ¿Para qué eso es? Para darle publicidad. Forma de inscripción es mediante un oficio. Los incidentes también les comenté. Vamos a ver brevemente. Los incidentes ya les comenté que es para plantear cuestiones accesorias al expediente. Y el incidente tiene un trámite que es la que contempla el 187. Se corre traslado por 5 días comunes. ¿Qué dice la ley respecto al ofrecimiento de prueba? ¿Alguien me puede leer esto? Yo puedo leer, doctor. Yo te puedo leer. Vamos a escucharle un poco a Laura. ¿Qué parte, doctor? Perdón, esto que está... Ahí está, el que está en el libro. Se acompañará a este escrito como al de la contestación toda la prueba instrumental que obrare en poder de las partes. Si éstas no las tuvieren en disposición, la designarán con toda exactitud, expresando su contenido y el lugar en que se encontraran, y ofrecerán las demás pruebas que se pretendieren producir. ¿Qué hay que hacer con todas las pruebas? ¿Podemos reservarnos para ofrecerla después? ¿Podemos decirle al juez, mis pruebas las voy a ofrecer después, o tiene que ser con el escrito de incidente? Debe acompañar con el escrito. Con el escrito. Ojo con eso, señores. Mucho, pero mucho ojo. Si yo ya no ofrecí, supongámosle de que me doy cuenta que había sido, tenía que haberle hecho declarar a testigos. Había sido, tenía que haber pedido un informe a registro. Pero yo no dije eso en mi incidente. Yo ya no lo puedo ofrecer después. ¿Qué pasa si yo después quiero ofrecer? El juez me va a rechazar por extemporáneo. Porque ¿qué me dice la ley? Todo lo que tenés, ofrece al comienzo y al contestar. Evacuado el traslado,
el juez declarará la cuestión de puro derecho. ¿Qué quiere decir puro derecho? ¿Alguien conoce este término procesal? ¿A qué se refiere cuando la ley dice se declarará la cuestión de puro derecho? La cuestión se declara en un juicio de puro derecho cuando no hay hechos controvertidos. ¿Se entiende eso, verdad? Yo les había comentado de que el periodo probatorio se abre cuando hay hechos controvertidos. Si la cuestión que se tiene que pronunciar el juez solamente es una cuestión de derecho, solamente se tiene que establecer si se aplica este artículo o el otro artículo, entonces no hay hechos controvertidos. El hecho controvertido es cuando una parte afirma algo y la otra parte la niega, ¿sí? En esos casos, cuando el juez constate que hay hechos controvertidos, sí tiene que abrir la causa a prueba. No puede declarar de puro derecho la cuestión. Pero dice la ley, si el juez nota con el incidente y con la contestación que no hay hechos controvertidos. Les doy un ejemplo. Al momento de promover un incidente de calificación de quiebra se dice que el deudor ocultó activos, ¿sí? Y se ofrece como prueba un informe de registro público para que se traiga a la vista las 10 estancias que tiene el tipo. Y el deudor niega eso. Él dice, yo no tengo esas estancias, no están a mi nombre. ¿Se puede declarar de puro derecho? Es la cuestión en esa circunstancia. Cuando una parte dice, tiene 10 No, estancias y el otro dice, no tiene 10, yo no tengo 10 estancias. ¿Se puede declarar de puro derecho? no, profesor. Claro que no. ¿Por qué? Porque necesitamos abrir el periodo probatorio para traer a la vista el informe de registro. ¿Quién es el que va a determinar si tiene o no tiene las 10 estancias? Los registros públicos. Entonces no se Ahí, puede declarar de puro derecho la cuestión. medida de mejor Profesor, proveer también puede ser. las medidas de mejor proveer también, pero eso queda a criterio del juez. Profesor, y esta presentación de, digamos, de pruebas al momento de haber un hecho controvertido es lo que tenemos 5 días comunes, ¿verdad? Claro, 5 O sea, días, no hábiles comunes, días calendarios, por decirlo así, ¿verdad? día calendario. Sí. Días comunes quiere decir que corre el plazo para todos por igual. Supongámosle de que la rehabilitación viene alguien y pide la rehabilitación del deudor. Eso se notifica por edictos. Y el plazo se cuenta desde el último edicto. Pero días comunes quiere decir desde que la última publicación para todos los interesados se notifica. ¿Me entienden? Muy bien. Las pruebas deberán de ser producidas en dicho plazo. El periodo de prueba en el incidente no puede exceder de 15 días. Ojo con estas son preguntas de exámenes. Les ruego que tengan mucho cuidado. Porque es importante conocer el procedimiento. Un pilar fundamental de la ley de quiebra es el proceso. No conocer el proceso, ustedes vieron durante el transcurso de nuestras lecciones de que no respetar un plazo, no conocer el proceso, puede conllevar como consecuencia la declaración de quiebra de una persona. Imagínense ustedes qué triste sería de que el tipo es un tipo comerciante de buena fe que llevó bien los registros, que hizo todo bien, pero el abogado se olvidó de publicar los edictos a los 3 días. ¿Qué dice la ley que es la consecuencia para eso? La declaración de quiebra. Y triste va a ser que se le declare en quiebra a una persona que hizo todo bien porque el abogado le venció un día el plazo. Díganme ustedes si no es para agarrarle el cuello, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con el proceso, ¿correcto? El juez se pronunciará en el plazo de 5 días. ¿Qué se tramita por la vía incidental? El 189 establece que tenemos que tramitar por la vía incidental. La impugnación del concordato, la anulación del concordato, la revocación de aquí. Todo esto que ustedes ven acá se pide por la vía incidental. La verificación de crédito, graduación, la restitución, la calificación de la conducta, la oposición a la rehabilitación, el pedido de los bienes para proceder a la ocupación, el pedido de remoción del síndico. El síndico también puede ser removido, vamos a ver. Y el pedido de estimación de los montos de créditos de obligaciones que no se han de dar sumas de dinero. Todo esto se tramita por la vía incidental. Los plazos son perentorios con las excepciones previstas en ellas. Se entenderán siempre en días hábiles o inhábiles. Hábiles. Ya hábiles.
Siempre días hábiles. Plazos procesales, días hábiles. Eduardo, adelante, por favor. Sí, profesor, con el tema nomás de los incidentes. Eso en una cuestión de forma, en lo escrito que hicimos en la tarea. ¿Es necesario o se rechazaría el escrito si no pones en el objeto presentar incidente o se entiende por lo que pedí? Por ejemplo, si pedí la anulación, qué sé yo, del incumplimiento de un concordato, se entiende que es por la vía incidente que estás haciendo eso. O sea, ¿me rechazaría el juez eso? Nunca, No, Eduardo. ¿verdad? Nunca, nunca, nunca. ¿Sabes por qué, Eduardo? Porque lo privativo de las partes es proveer los hechos. Yo, por ejemplo, a mi incidente de calificación de quiebra le puedo llamar como yo quiera. Quien califica lo que vos querés es el juez. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo así muy común, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me voy y digo, yo, señor juez, vengo a demandarle a Juan Pérez por resolución de contrato. Pero yo elaboro todo mi escrito, y en realidad lo que yo quiero es el cumplimiento del contrato, no la resolución. El juez no me puede rechazar mi demanda diciendo, Juan Pérez pidió la resolución, él le caratuló a su demanda como resolución, pero visto los autos, en realidad lo que él quiere es el cumplimiento. Porque lo que hace el juez ahí, lo que tiene que hacer el juez ahí, por el principio iure novit curia, es recalificar lo que vos querés. Ahora, donde el juez no se puede meter es en la petición que vos haces. Vos podés decir, yo vengo, señor juez, yo quiero que se le declare doloso al tipo. Eso más vos te vas y pedís. Y decís, yo quiero que se le declare doloso porque me enteré de que le vendió a su hija una casa. Y me parece que es oculto. Vos provees los hechos, ¿verdad? Ahí no se puede meter el juez. Ahora, el juez va a calificar tu pedido como incidente de calificación de quiebra. El juez ya va a saber de que tiene que correr el traslado por 5 días a la otra parte. El juez ya sabe que tiene que darle un trámite incidental. Eso vos no necesitas decir. Y aunque te equivoques, el juez tiene la obligación de recalificar eso. ¿Entendés? Ahora, obviamente que como profesional es ideal que vos plantees clara, precisa y concretamente lo que vos pedís. Si es un incidente, pedí como incidente. Si es una acción, pedí como acción. Si es lo que sea, pedí, ¿verdad? Ahora, tu pregunta puntual es si compromete la suerte. Yo te digo, no va a comprometer. No te van a rechazar por eso. Gracias, Muy bien. profesor. ¿Hasta acá alguna duda? Después ya nos quedan 4 bolillas más, que es la 20 a la 24, 5 bolillas más. Profesor, perentorio es que es definitivo, ¿verdad? Que no se puede Perentorio, modificar. perentorio quiere decir de que vence sin más trámites. Que si son 4 días, a los 4 días el juez no necesita hacer nada. No tiene que sacar ninguna resolución para que venza el plazo. Perentorio vence por el solo por haber transcurrido el tiempo. Muy bien. Dios mediante, vamos a terminar nuestras lecciones el próximo lunes 23. Y estamos agendando para rendir el 27, el viernes 27. Quería hacerlo el sábado, pero lastimosamente por compromisos no voy a poder. Entonces estamos queriendo agendar para el 27, que sería este viernes que viene en 8. Entonces estaríamos terminando, Dios mediante, el 23 nuestras clases. Voy a pasarles también un ejercitario que es una orientación de más o menos para tener en cuenta los puntos. Ya le adelanto que la parte procesal es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. No podemos pasar quiebra si no manejamos el proceso. Entonces terminaríamos el 23. Los trabajos prácticos están agendados para el 30. Y yo creo que con el segundo parcial más el trabajo del 30 ya terminamos nuestro proceso. Una vez que tengamos la calificación del segundo parcial, vamos a volver a publicar. También vamos a publicar los puntajes de trabajos prácticos. Ustedes tienen todavía bonificación por... Sí, forma profesor. parte... Sí, bueno, la bonificación va a ser por mérito académico. Y nada, creo que ya estamos llegando al final de nuestra otra recomendación que les doy también. Yo veo que muchos compañeros no presentan en el día los ejercicios de las clases asincrónicas y los hacen después. Yo no tengo ningún reparo con eso, a mí me parece genial, porque eso les va a permitir ensayarse a ustedes, ¿verdad? Porque ese es el propósito de las clases asincrónicas y de las preguntas que les da, que tienen a disposición en el Classroom, porque todos esos son
para que ustedes se ensayen, porque veo que muchos están presentando inclusive ahora ejercicios viejos, y está muy bien, ¿verdad? Está genial, porque la idea es que ustedes se ensayen para llegar a la perfección. Así es que si pueden hacer los ejercicios que les falta, hagan, presenten, porque eso les va a dar el entrenamiento suficiente para que puedan fijar las ideas de lo que estamos viendo en clase. Vamos a ver el chat, algunas preguntas que tenemos. ¿Hasta qué lección sería? Y sería probablemente hasta la 20 o 21, Ricardo. Sería de la 10 a la 21. Excelente, gracias, profe. Dale, querido. Bueno, si no hay más dudas, nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes. Y les deseo un feliz resto de jornada para todos. Gracias, Buenas doctor. noches. Gracias, profe. Hasta la 20 nomás dijiste, profe. Gracias, autor. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, doctor. Chao, chao.